Buenas tardes, comenzamos la clase de hoy. Ayer nos habíamos quedado al inicio de la trama, viendo la trama de datos del Layer 1 del MPEG-1, ¿de acuerdo? Recordar que el codificador entra en muestras de 16 bits a una determinada frecuencia de muestreo, por ejemplo, 48 kHz, y esas muestras, después de producirse un proceso de codificación, se producen, después de 384 muestras, se produce una trama de datos. Bueno, pues en la trama de datos, como veis aquí, tenemos distintos campos que nos van a determinar el uso de la misma. Entonces, hay una parte de la información de la trama que es fija, como es la cabecera, el código de detección de errores y el número de bits asignados a cada banda, que esa es totalmente fija y es independientemente de la forma de la señal que estemos codificando. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que llamamos información colateral, porque se va a producir sí o sí ese régimen, esos consumos de bits en cada trama de datos. También puede considerarse información colateral lo que llamamos factores de escala, aquellos coeficientes que sirven para escalar las muestras antes de recuantificarlas en el proceso de codificación y en el de decodificación para volverlas a su nivel original. Entonces, estos factores de escala no es un campo fijo, sino que depende del número de bandas codificadas. Entonces, estos 4 campos nos sirven para entender la estructura de trama y poder decodificar las muestras que van únicamente en esta parte de la trama. ¿De acuerdo? Aquí irían las muestras de audio que han sido recuantificadas, algunas de sus bandas con un número determinado de bits. Por ejemplo, imaginaos que la primera banda está codificada con 5 bits, pues tendríamos 12 muestras de 5 bits, un consumo de 60 bits. En la banda 3 hay unas 12 muestras codificadas, por ejemplo, con 3 bits. 12 muestras por 3 bits, estaríamos consumiendo 36 bits. Y así sucesivamente hasta rellenar todo este campo denominado muestras. Al final hay un campo auxiliar. Este campo auxiliar, también llamado pad, significa que hay que añadir un número determinado de bits no superior a 8 para hacer que la longitud de la trama siempre sea múltiplo de 8 bits, es decir, que sea una estructura de bytes y tener regímenes binarios concretos sin decimales, con números enteros. Entonces, este auxiliar dependerá también del número de bits que hayamos consumido o que tengamos en la trama y será un número de bits que no van a ser utilizados, son de relleno para que el total siempre sea múltiplo de 8. ¿Dudas? Bien, pues sigamos. Sabemos que la asignación binaria en este layer es entre 2 y 15 bits. Quiere decir que las muestras de una determinada banda pueden tener una resolución como mínimo de 2 bits y como máximo 15 de los 16 iniciales que entraron al codificador. Entonces, para decir cuántos bits estamos utilizando una determinada banda, existen estos códigos. Aquí hay una serie de códigos de 4 bits que nos van a indicar esa resolución. Cuando el código de 4 bits, todos ellos sean ceros, significa que la banda no tiene asignación binaria y las muestras de esa banda no se codifican. Es decir, aquí no habrá muestras de aquellas bandas cuya asignación binaria sea cero. Los factores de escala. Los factores de escala de las bandas que han sido codificadas se codifican con 6 bits por factor de escala. Imaginaos que son 10 bandas las que codificamos, las muestras de 10 bandas. Pues si tenemos 10 bandas, el factor de escala se codifica con 6 bits, el consumo aquí tendríamos 60 bits. Si son 12 bandas por 6 bits, 72 bits que consumimos aquí. ¿Dudas?
Bueno, pues vamos a ir entrando un poco más en detalle. ¿Cómo es la estructura de estos bits? Bueno, ya os he dicho lo del espacio auxiliar. Esto es para hacer múltiplo de 8 el número de bits de la trama, ¿de acuerdo? El código de redundancia cíclica para detectar errores de la trama. Si una trama viene con errores, este CRCC nos dará la bandera de que hay error y la trama se desecha, no se corrige, se desecha. La cabecera, vamos parte por parte. La cabecera de 32 bits está compuesta por 12 bits que son de sincronismo, que nos indican el comienzo de la trama, y otros 20 nos dan información del propio sistema de codificación. Aquí tenéis, para aquellos que seáis curiosos de todos los bits que tenemos en la cabecera, no es necesario, no es necesario estudiarlo, obviamente, simplemente para que lo sepáis. Por ejemplo, tenemos los 12 bits iniciales de sincronismo, un bit que nos marca que estamos en una trama MPEG, 2 bits para indicarnos el layer de trabajo, 1, 2 o 3. Si se ha metido el CRCC, que es opcional, pero si está, hay un bit para indicarlo. El régimen binario también se nos indica con 4 bits, es decir, con 4 bits tenemos 16 posibles valores, pues solo hay 16 regímenes binarios permitidos en MPEG-1. Entonces, esa información también se da en la cabecera. ¿Qué frecuencia estamos utilizando? 48, 44,1 o 32. Si estamos utilizando codificación multicanal, que la veremos más adelante, nos lo indicará este bit. Y luego tenemos lo que llamamos información de ion estéreo, bueno, información del modo de trabajo en estéreo, en dual, en mono o en join estéreo, y además un modo añadido de intensity estéreo. El ion estéreo tendríamos lo que os dije, el mid-side estéreo, L más R partido por 2 y L menos R dividido entre 2. Los canales que están codificados son estos dos. En vez de L y R, lo que codificamos es L más R partido por 2 y L menos R partido por 2. Y además tenemos la opción del intensity stereo, que es a partir de frecuencias medias, solo existe un factor de escala para ambos canales, el izquierdo y el derecho. Hay hasta 2 bits que nos indican el tipo de énfasis que se ha realizado, si se ha realizado alguno, lo que llamamos preénfasis que vimos en el tema 1. Si los datos están protegidos frente a copias y bueno, todas estas cosas y el copyright. Todo esto va metido en lo que llamamos cabecera, el sincronismo e información del propio sistema de codificación. Sigamos. Cualquier pregunta, por supuesto, me la decís a viva voz o me la escribís en el chat. Hoy sí lo tengo aún visible el chat. Bien, siguiente campo de binario de la trama, la asignación binaria por banda. Entonces, las muestras han sido divididas en 32 bandas, cada una de ellas de un ancho de banda de 750 Hz, y está numerada de 1 a 32, desde 1 a 32. Bueno, pues tenemos 4 bits para la primera banda, 4 bits para la segunda, 4 bits para la tercera y así sucesivamente. Es decir, que tendríamos 4 por 32, 2 por 4, 8, 128 bits. Cuando estamos codificando un canal mono. Pero si estuviéramos codificando un canal estéreo, ¿de acuerdo? Tendríamos 4 bits de asignación binaria para el canal derecho, 4 bits para el canal izquierdo, 4 bits para el canal derecho, es decir, 8. Entonces serían 8 por 32 bandas, 256 bits. Sería el consumo que haríamos. Más cosas. Bueno, y la asignación binaria, fijaos,
Solo podemos dar entre 2 y 15 bits a cada una de las muestras, es decir, la asignación binaria nueva que del codificador comprende entre 2 y 5 bits. Si no se codifica, tendríamos una asignación binaria de 0 bits. Bueno, pues el 0 bit se codifica con 4 ceros y los siguientes códigos en orden creciente nos indicarán 2 bits, 3, 4, así hasta el 15. ¿De acuerdo? Imaginaos que yo me encuentro en los bits 1, 2, 3, 4. En este intervalo me encuentro la información de 1, 0, 0, 0. Eso significa que la banda 4 ha sido codificada con 9 bits. Y entonces las muestras de esa banda cuarta tendremos luego aquí 12 muestras, 12 por 9, pues son eso, 12 por 9, 90, 108 bits en esa banda. Si me voy, por ejemplo, a esta otra y me encuentro 0, 0, 0, 0, indicaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, que la sexta banda no se codifica. Y por tanto, aquí no encontraremos ninguna muestra de la banda sexta, porque la banda sexta tiene una asignación binaria de 0 bits. ¿Dudas? Bueno, pues sigamos. Si no tenéis dudas, continuamos. Factores de escala. De aquellas bandas codificadas, necesitamos enviar los factores de escala. Los factores de escala se codifican con 6 bits. Pues bien, si estamos codificando una señal mono, y bueno, aquí no está puesto el número, bueno, pues los primeros 6 bits serán el factor de escala de la primera banda codificada, no de la primera banda de los 32 que existen, será la primera banda codificada, que tal vez coincida con la primera banda del filtro. Y aquí tendríamos la última banda codificada. Imaginaos que tenemos aquí, como os digo, 11 bandas. Pues tendríamos 11 por 6, 66 bits. Si la información que codificamos es estéreo, pues se duplica. 6 bits para el factor de escala del canal izquierdo, 6 bits para el factor de escala del canal derecho de la primera banda codificada. Y aquí 6 bits canal izquierdo, 6 bits canal derecho de la última banda codificada. ¿Dudas? Y por último, nos juntamos directamente con el campo de muestras. Vamos a ver. Si la información que estoy codificando no es yo en estéreo, sino que puede ser mono, dual o estéreo, las muestras se van a agrupar en lo que llamamos gránulos. Este de aquí es un gránulo. Y dado que hay 12 muestras por banda, vamos a tener realmente aquí 12 gránulos. ¿A qué llamamos gránulo? Bueno, pues cogemos la primera muestra de la primera banda codificada, la primera muestra de la segunda banda codificada, la primera muestra de la tercera banda codificada, así hasta la última banda. Todas esas primeras muestras forman el primer gránulo. Y así sucesivamente. Las segundas muestras de cada una de las bandas codificadas forman el segundo gránulo. Y este de aquí sería el último gránulo, que serían las últimas muestras de cada una de las bandas codificadas. ¿De acuerdo? Imaginaos, la primera banda se ha codificado con muestras de 5 bits. La segunda banda codificada. La segunda banda codificada con 7 bits. La tercera con 3 bits. Significa que aquí tendría 5 bits
que representan la primera muestra de la primera banda codificada. Aquí tendría 7 bits y aquí tendría 3 bits. ¿De acuerdo? Todos los gránulos tienen esa disposición binaria. Se agrupan siempre por orden de las muestras de cada banda. Vale. Entonces, esto es suponiendo que codificamos un canal mono de audio. Si hay dos canales que estamos codificando, el izquierdo y el derecho, o dos canales independientes, pues donde digo una muestra, la primera muestra de la primera banda codificada diría las primeras muestras de ambos canales de la primera banda codificada, izquierdo y derecho, de la primera banda codificada, que si tuviera esta asignación binaria, pues tendría 5 y 5, aquí tendría 7 más 7, 7 más 7, y así sucesivamente, 3 más 3, ¿de acuerdo? Agrupadas por parejas y siendo cada pareja una muestra del canal izquierdo y otra del canal derecho. ¿Dudas? Sigamos. Y lo último, lo más, digamos, enrevesado de la organización de las bits dentro de este campo de muestras. Cuando trabajamos en join estéreo, las muestras que se codifican a partir de una determinada banda no son por separado. Es decir, aquí tendríamos, por ejemplo, como os he dicho antes, las primeras muestras de la primera banda codificada. Como hay dos canales, el izquierdo y el derecho. Aquí tendríamos la primera muestras, dos de la segunda banda codificada. Pero a partir de una banda codificada, y esto depende del régimen binario y de la frecuencia de muestreo, a partir de una banda, ponle por ejemplo que sea la de 3 kHz, no se pierde la independencia de las muestras. Lo que se envía es una suma de las muestras, L más R. Se supone que nuestro oído no es tan inteligente para diferenciar la variación de nivel en un formato estéreo, ¿de acuerdo? Y podemos prescindir de ese ahorro binario a partir de una determinada banda. Entonces, aquí realmente, si inicialmente teníamos, por ejemplo, si las muestras en esta banda L más R, cada una por separado, eran de 6 bits, 6 bits del canal izquierdo y 6 bits del canal derecho, realmente solo se utilizan 6 bits, siendo esos bits la suma de ambos canales. Perdemos la precisión en medias altas frecuencias de la señal de audio. La envolvente, que nos lo dan los factores de escala, no se pierde porque son independientes siempre, no dependen de la banda de frecuencia que estemos codificando. Pero lo que es la resolución de las propias muestras sí que la perdemos en el formato join estéreo. ¿Dudas en esta parte? Bueno, estáis ahí. Estoy solo, por lo menos decir un sí o un no. Pero voy a ver que estáis aquí. Vale. Al menos veo que estáis 40. Vale. Bueno, pues vamos a hacer una serie de cuentas. A ver si me deja. El régimen binario, llamamos bits por segundo, que vamos a tener un codificador, va a ser la frecuencia de trama por el número de bits por trama. La frecuencia de trama va a ser la frecuencia de muestreo de la señal que está entrando y la trama necesita 384 muestras
para producirse. Es decir, que la frecuencia de trama es la frecuencia de muestreo dividida por el número de muestras que entran a ser codificadas. F sub S partido por 384, por número de bits por trama. ¿De acuerdo? Esto tenerlo en cuenta. Imaginaos que estoy codificando una señal mono a 48 kHz, 16 bits, y tengo un régimen binario de salida, impongo un régimen binario de salida, yo que sé, por ejemplo, de 128 kilobits. ¿De acuerdo? Cuando uno utiliza un codificador, lo puede utilizar en cualquier editor de audio, cuando dices salvar fichero como MP3 o como otro formato de codificación, bueno, pues aparece también el régimen binario de salida. Bueno, pues imaginad que imponéis un determinado régimen binario, 128 kilobits. Cuando tú impones un régimen binario, indirectamente estás limitando el número de bits por trama que tienes. Entonces, el número de bits por trama va a ser igual al régimen binario dividido entre la frecuencia de trama. Hemos dicho régimen binario, hemos impuesto 128 kilobits. Y la frecuencia de trama son 48 kHz por 384. Entonces, lo tenemos en kilohercios y en kilobit. Entonces, realmente no estoy perdiendo ninguna dimensión, ni me falta ningún multiplicador. Entonces, el número de bits por trama va a ser 128 por 384 partido por 48. Y esto hace un total, esperar un momento que haga las operaciones. Si me deja, 128 por 384 igual dividido entre 48, 1024 bits. Es decir, que en la trama tengo 1024 bits para codificar toda la información. Bueno, de esos 1024 bits vamos a hacer cuentas. Vamos a... Aquí tengo 1024 bits. Bueno, pues esos 1024 no están disponibles solo para las muestras de audio. Tenemos por aquí campos que nos vienen ya delimitados. 32 para la cabecera, el CRCC ocupan 16, asignación binaria 4 por 32. En un total hemos quedado que eran 128. Y aquí quedan los factores de escala y las muestras. Es decir, que esto hacen un total 128 más 48, 176. Y entonces aquí nos quedarían 1024 menos 176. 848 bits. ¿De acuerdo? Entonces, un codificador, cuando tiene un régimen binario impuesto, como debe ser, automáticamente sabe cuántos bits dispone para codificar la información. Entonces, imaginad que ha hecho su modelo psicoacústico, le ha dicho, bueno, tu modelo psicoacústico te dice que tienes 12 bandas para codificar, y estas bandas supuestamente
la asignación binaria que has hecho para cumplir este requisito en cada una de las bandas. Tenemos que en la banda primera codificar tienen 7, en la segunda tienes 2, en la siguiente 3, 4, luego tienes un 3, 2, 2, 6, porque no, 2, 4, 6, 8, más 2 y 2, 4, 6, 8, 10, 11, me falta una. Bueno, pues así. Imaginaos que hemos dado a la primera banda, la asignación binaria que hemos hecho es de 6 bits para la primera banda y para la última 2 bits, para cumplir este criterio. Entonces, el codificador empieza a hacer sus cuentas. Entonces, 12 bandas. Los factores de escala, 12 bandas, suponen 12 por 6, 72 bits que consumo. Vale. ¿Y cuánto consumo en las muestras? Bueno, pues esta asignación binaria lo tengo que multiplicar por 12 muestras. 12 muestras por cada una de la asignación binaria. 12 por 6 de la primera banda, 12 por 7 de la segunda y sucesivamente. Entonces, ¿cuánto hace este total? No sé si me van a dar números redondos, me lo estoy inventando todo, pero vamos a ver. 12 por 7, 6, 13, 15, 18, 22, 25 y 4, 29, 35, 39, 43, 45. 45, 12 por 45, 540. Vamos a tener suerte. 540. Entonces, 540 más 72 hacen un total de 612 bits. Pero yo tengo capacidad para 848. ¿Qué se hace en estos casos? Venga, admito sugerencias. Porque una cosa es segura, la trama tiene 1024 bits. No, bits de relleno solo van a ser introducidos al final para hacer múltiplos de 8. Nada más que para eso. Es decir, que en este campo, como mucho, tendrá entre 1 y 7 bits. Venga, más opiniones. ¿Qué hacemos? Esta es una situación ideal del codificador. Ha venido una señal, no es asignar más bits. Pues claro, pues asignar más bits. Si te sobran, con esta asignación binaria cumplimos esto. Bueno, pues tranquilamente empezamos a sumar un bit a cada una de estas bandas. Vamos a ver qué diferencia hay. Tengo 848 menos 612. 266. Me sobran 266. Por cada vez que introduzca, como hay 12 muestras, estoy consumiendo 12 bits. Entonces, si divido 236 entre 12, me salen una asignación extra de hasta 16, de hasta 19 bits, 19,6, bueno, 19 bits. Es decir, que podría dar un bit más a todas las bandas, que son 12, y en 6 más y en 7 más otro bit. Podría decir 2 bits más aquí, 2 más 2 más 2 más 2 más 2, 2, 4, 6, más 2 y en el resto más 1. Y haciendo esa operación 12 más la nueva cuenta, no llegaría a cumplir los 1024, me quedarían a lo mejor 4 o 5 bits como, digamos, para rellenar aquí. Entonces, siempre que te sobran bits,
Lo que hace es dar una asignación mayor a las bandas. Vas a tener un ruido aún más bajo, por debajo incluso más abajo que el umbral de codificación, que el umbral de enmascaramiento. ¿De acuerdo? Si hubiese sido al revés, imaginaos que yo hago mis cuentas y me salen más bits que los que tiene la trama. En ese caso, no se cumple esta condición. Lo que hay que hacer es quitar bits. Y quitaríamos bits a aquellas bandas que han sido más beneficiadas en la asignación binaria. Por ejemplo, aquí tengo una banda con 7 bits. Bueno, pues esa sería una candidata a quitarle un bit, aunque incumpliera el criterio de calidad transparente. La relación señal-ruido mayor que la relación señal-enmascaramiento. ¿Lo veis? ¿Dudas? Cuando el no, en ese no se oye. En este caso último se oiría el ruido de cuantificación en esa banda. Digamos que incumplimos este criterio y no tendríamos lo que llamamos calidad transparente. Bien, digamos que uno, estadísticamente hablando, fija el régimen binario para, en la mayoría de los casos, siempre cumplir este criterio. Pero si tú tienes un régimen binario excesivamente bajo, sabes que lo vas a incumplir. Y si no te importa, lo que vas a hacer es, a costa de perder la calidad transparente, pues vas a tener algo de ruido, que muchas veces, en muchas ocasiones y aplicaciones, por ejemplo, si estás en codificación de voz, pues no te va a importar. En audio sí que ya es más problemático el perder esa calidad transparente. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio que resume todo esto de la trama. Vamos a ver. Este ejercicio es independiente de lo que estéis haciendo en clase. Es un ejercicio muy simple. Nos dice, calcula el régimen binario de un codificador MP1, layer 1, de una señal audio mono, muestrada a 48 kHz y con una resolución de 16 bits por muestra. Es decir, estas son las muestras que entran en el codificador. La señal de audio corresponde a una sinusoide de 1 kHz, de nivel -4 de decibelios full scale. Es decir, que el nivel de la banda donde esté este tono de 1 kHz es de -24 decibelios full scale. La asignación binaria, nos dice el problema, debe ser tal que asegure una calidad transparente. Es decir, nos está diciendo que la relación señal-ruido sea mayor que la relación señal-enmascaramiento. Es decir, que no haya una diferencia perceptual entre la señal original y la señal codificada. Bueno, pues indique también la reducción binaria que se consigue respecto al régimen binario de la señal sin codificar. Nos dicen también una nota al final. Para calcular nos falta un dato. Sabemos el nivel del que tenemos en la banda, pero no sabemos el umbral de enmascaramiento. Dice, para calcular el umbral mínimo de enmascaramiento, utilice las expresiones que se mostró en la presentación de clase. Bueno, vamos a ver. Tenemos un tono de 1 kHz. Bueno, el modelo psicoacústico, cuando, digamos, recoja una trama de datos, recoja una ventana de datos de 384 muestras y analice su espectro, verá que hay una componente de 1000 Hz, ¿sí? Lo situará en la banda BARC. 1000 Hz, lo situará en esta banda BARC. En la número 8, si no me equivoco. Que tiene ese ancho de banda, de frecuencia mínima 920 Hz, frecuencia máxima 1080 y la frecuencia central de esa banda, banda BARC, es 1000 Hz. Vale, pues nuestra sinusoide está situada en la banda BARC número 8. Si os acordáis, nuestro modelo psicoacústico cuando tenía un tono,
aparecía un paraguas de enmascaramiento en torno, como digo, un paraguas entre comillas de enmascaramiento que no solo abarcaba su propia banda, esta sería la banda Bark, hemos dicho que era la 8, que afectaba también a la 7 y a la 9 y en menor medida a las siguientes. Bueno, entonces hay que determinar cuál es el mínimo umbral de enmascaramiento, que sería este de aquí. Espera un momento. Porque hasta ahí podríamos meter ruido de cuantificación. El ruido de cuantificación no puede superar ese umbral. Entonces hay que saber, hay que dar valores a ese umbral. ¿Qué sabemos los datos del problema? Los datos del problema nos dicen que este nivel, el de aquí, el de su S, es igual a menos 24 decibelios full scale. Vale. Entonces hay que calcular esta diferencia. Y esta diferencia tiene dos tramos. Este tramo que es lo que llamamos O en las transparencias y este de aquí es una diferencia de 27 decibelios. Vamos a comprobarlo. Entonces nos vamos al modelo psicoacústico. Aquí lo tenemos. Entonces, vamos a poner otro color aquí. Vamos a ver, tenemos cualquier componente espectral, va a aparecer, como os digo, ese paraguas. La diferencia entre el nivel máximo de la componente y el umbral máximo es O sub i. Y esa diferencia depende del carácter de la señal, si es sinusoidal o pseudosinusoidal o pseudoaleatoria. En este caso estamos codificando una sinusoide, entonces el parámetro alfa vale 1. Si alfa vale 1, esto de aquí, digamos, se puede eliminar. Vamos a ver la tapa. Si alfa es igual a 1, no afecta lo que es componente aleatoria, solo afecta esto. Entonces, O sub i sería 1 por 14,5 más i, siendo i la banda bar. La banda bar que hemos dicho es la 8. Es decir, que este intervalo O sub i, 14,5 más 8 son 22,5. Y luego, en la banda anterior, tenemos esa otra diferencia. Es decir, que el umbral mínimo que tenemos en una banda siempre va a ser sobre el valor máximo quitarle 27 decibelios. Vamos a hacer cuentas, entonces. T mínimo será el S, el nivel de la señal, menos O de I, si queréis, menos 27. Dicho de otra forma, sería menos 24
menos, o hemos quedado que era 14,5, en este caso concreto, más 8, 22,5 decibelios. Entonces serían menos 24 menos 22,5 menos 27. Y esto hace un total de 24 y 22, 46,5, 46. Está bien, ¿no? 46,5 y 63,5 menos, vamos a ver, 40, no, 73, ¿no? El umbral mínimo se encuentra a menos 73,5 decibelios full scale. Ya no sé ni restar, vale, sí. Ok, y entonces, ¿cuál es la relación señal de enmascaramiento? Señal de enmascaramiento de SMR es el nivel, señal, menos el umbral. Entonces tenemos menos 24 menos 73. Y esto hace un total de 63 menos 24, hacen 49,5 decibelios. ¿Está bien? ¿Me he equivocado? No, está bien. Bueno, entonces, la relación señal de enmascaramiento, en este caso concreto, para una sinusoide de 1 kHz, y en el situado en esa banda, para 1000 Hz, nos sale que tenemos 49,5 decibelios, relación señal de enmascaramiento. Si queremos codificar con una señal, codificar de modo transparente, significa que SNR ha de ser mayor que SMR. O dicho de otra forma, que 6N6 por la asignación binaria sea mayor a 49,5. Lo cual implica que N, 6 por 8, 48, ¿no? Pues debe ser igual a 9 bits. Con 9 bits, 6 por 9, 54, tenemos una relación señal-ruido. El ruido va a estar unos 5 decibelios por debajo del umbral de enmascaramiento. Bueno, pues nos pedían el calcular el régimen binario, si no recuerdo mal. Entonces, vamos a... Espera un momento, que es que exactamente qué es lo que nos pedían. Calcula el régimen binario. Vamos a calcular el régimen binario con estos datos. Es posible. Entonces, trama de datos. Estamos en la frecuencia de muestreo, hemos dicho que es 48 kHz. Vale. Tenemos asignación binaria. Bueno, tenemos los distintos campos, la cabecera ocupa 32, el CRCC 16, la asignación binaria. Aquí es fija. Tenemos 32 bandas. Aunque solo una de ellas nos van a dar muestras, es decir, solo la banda correspondiente a la de 1 kHz vamos a tener muestras distintas de 0, pero la asignación binaria la tendremos que hacer en las 32 bandas. Necesitamos 32 por 4, esto es fijo. El siguiente, factor de escala. ¿Cuántos bits ocupan el factor de escala? ¿Cuántos factores de escala transmitimos? 1, es decir, aquí están siempre como eso, 6 bits. Solo hay un factor de escala, solo hay una banda a transmitir. El resto de bandas tienen señales nulas. Entonces, solo hay una banda, un solo factor de escala. Cada factor de escala son 6 bits. Y solo nos quedarían las muestras. Y aquí tenemos 12 muestras
por 9 bits. Hemos dicho 9, ¿no? Era 9. Sí, 9. Pues son 108 bits. Entonces, el total de la trama, número de bits por trama, serían 32 más 16 más 32 por 4, 128 más 6 más 108. Esto eran 176. Y estos son 114. Pues 114, 190, 290, ¿no? Sí, 290 bits. Régimen binario. Sería frecuencia de trama por número de bits por trama. Y esto nos da un total de la frecuencia de trama 48 kHz partido por 384 muestras, que son las que entran, por 290 bits. Y esto va a hacer un total, de, vamos a ver, 48 por 290 dividido entre 384. Bueno, si no me equivoco, sale 36,25 kilobits por segundo. Respuesta incorrecta porque hay que ser un número entero. Entonces habría que poner aquí un código de relleno. Entonces 290 no es múltiplo de 8 y el múltiplo de 8 serían... ¿cuántos serían? 290... entre 8... Nos faltarían 6 bits, ¿no? Sí, 296 sería. 90, es decir, 6 bits. Entonces, la respuesta correcta habría que incluir 6 bits de relleno. Entonces, aquí tendríamos 296. Y si multiplicamos por 296 bits, nos dará el lugar ahora, pues el siguiente, el 37 kilobits. Vamos a hacerlo. 296 por 48 dividido entre 384. 48 por 296 igual dividida entre 384. Los 37 kilobits. Y obviamente el entero superior. Así, digamos, se calcula el régimen binario en una señal tan simple, pero vamos, si viniera una señal de audio, pues tendríamos, en vez de un factor de escala, tendríamos varias bandas, varios factores de escala, y aquí, en vez de 12 muestras, tendríamos más muestras. Nos piden también cuál es la reducción que tenemos binaria entre la señal que entró y la señal que sale. Régimen binario de entrada es 48 kHz por 16 bits por muestra. Y esto hace un total de 768, esto sí que me lo sé de memoria, 768 kilobits por segundo. Régimen binario de salida, hemos visto que son 37 kilobits. Pues entonces, la reducción binaria será igual a 700, o la relación 768 entre 37. Veces, 20 y pico. 20,75. O al revés, lo podríamos indicar como 37 entre 768, serían 37 entre 768, nos dan igual a 0,048, que esto viene a ser
el 4,81% de los bits que entraron, nos quedamos solo con el 4,81% de la tasa binaria de salida. ¿Dudas? Bueno, pues algo parecido, digamos, esta semana tenéis el ejercicio que os he propuesto ayer. Vais a hacer luego la semana que viene un ejercicio de régimen binario para que manejéis bien la trama de datos del MPQ1 Layer 1. ¿Alguna duda? En toda la reducción binaria del 25%. Sí, eso es. Eso es. Fijaos, bueno, este ha salido así en este ejercicio, pero en el MP3 normalmente estamos hablando de reducción binaria del 90 y, quiero recordar, del 90 y, de 1 a 12. 1 a 12. 1 dividido entre 12. Eso es. Del 92% en el MP3. Bueno, pues si no tenéis más preguntas, lo dejamos aquí. Bueno, sin más nosotros. Antonio, Dime. yo tengo dudas del ejercicio 9. Ahora ¿El que que os acabo de enviar? ¿Eh? ¿De este que os acabo de enviar en esta semana o del anterior? No, del de la semana pasada. ¿Qué ocurre? Si puedes explicar cómo has hecho el apartado 4, más que nada, porque el 5 va en base a la solución del apartado 4. Es que como no me cuadran las soluciones, pues por saber Vale, cómo pues se resuelve. entonces, mañana lo primero que hago en la clase, en los 5 primeros minutos, os cuento el ejercicio. Vale. Para que lo sepáis Y todos. otra Dime. cosa te quería preguntar, pero ya del examen de laboratorio. Sí. Comentaste que podemos llevar los guiones de las prácticas. Impresos, no en tablet, impresos. Sí, impresos. Bueno, yo es que los llevo impresos, pero los míos tienen anotaciones. No importa. ¿Pasaría No importa. algo? Si son anotaciones tuyas que has hecho durante el laboratorio, no importa. Vale, pero un resumen de los propios guiones se puede llevar o no. Bueno, pero vamos a estar por allá pendientes. Sí, sí, Es sí. decir, es un examen, es un examen. Que sí, que sí. No, si era por ponernos las instrucciones más esquemático, más directo, más para que se vea de un golpe de vista. Vale, Si se puede bien, sí si puede no, ir pues así, las sí. subrayamos y ya está. Sí, Sí se puede. vale. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues nada, nos vemos mañana entonces. Hasta mañana.